Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por venir a esta que es la Casa de la Historia. Hoy como librero me siento muy contento y porque una nueva editorial que tiene un nacimiento contrario a lo que hasta ahora venía sucediendo, que es que unas nuevas tecnologías se ven ahora mismo pasando a el clásico de papel, cosa que me enorgullece y me llena de satisfacción pensando que las nuevas tecnologías puedan ayudar a lo que es a la lectura y a la mejor distribución de los libros. Hace ya más de 100 años hubo un autor que se llama Uzanne que hablaba del fin de los libros, que las máquinas se iban a comer a lo que era la industria del papel. Hoy, en el año 2015, tenemos un Roberto Casani que dice que el papel seguirá existiendo por muchos y muchos años, y hoy nos encontramos aquí con don José Luis y mi amigo Ramiro, que con esta editorial Punto de Vista de Editores vuelven a confirmar que lo que es bueno en las redes es bueno también para el papel. Muchas gracias. Doy el paso decididamente y muy acaloradamente a Ramiro para que nos hable de sus proyectos y de esta nueva línea. Gracias. Muy bien, gracias Luis, y gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en este día, que a lo mejor lo que nos apetecía es estar en una terraza tan a gusto, pero no, estamos aquí en un momento cultural que siempre es a tener en cuenta. Bien, los editores siempre hacemos estas cosas de hacer una mención de agradecimientos y tal, pero yo creo que está claro los agradecimientos. O sea, en esta santa casa que nos acoge por muchas veces, por años, y que sea así, a vosotros que nos acompañáis, a los autores que han apostado por nosotros también, y a José Luis, que es el alma mater de esta editorial, eso lo tengo más claro que el agua. Y a mis otros dos socios que se han perdido, estarán a punto de llegar o han decidido quedarse en una terraza o lo que sea. Bueno, el caso es que yo voy a hacer una breve mención de por qué creamos Punto de Vista. Hace unos años, estas cosas de las nuevas tecnologías que se llaman Facebook, contacto con anatomía de la edición y con anatomía de la historia. Y me parecieron que eran gente muy interesante, que hacían unos trabajos en cuanto a edición que me llamaban la atención, pero todo era enfocado al mundo digital. Bien, me llamaron la atención y dije, hay que contactar con esta gente. Y siempre tuve la inquietud, según lo que veía en el mundo cultural y en el mundo del libro, que, como bien decías tú hace un momento con estos dos títulos tan interesantes, el papel va a desaparecer. Bueno, ante esas perspectivas, hace unos años yo dije, Ramiro, yo tengo una editorial que tiene 40 años, heredada, pero llevo 20 y tantos años al frente, no puedo quedarme atrás. Y en ese momento lo que pensé es que teníamos que hacer algo en digital. Y creo que por la parte de anatomía de la edición también tenían esa intención. Pero ¿qué ocurrió? Que un día en un encuentro en Liber les propuse crear una editorial de historia. Porque la idea era crear una editorial exclusivamente de historia, de ensayo histórico. Y les llamó la atención, de hecho me dijeron que era lo que ellos también habían pensado. Lo pusimos en marcha, todo esto, como bien sabéis, las cosas no salen inmediatamente, hay que ajustar, afinar, pero a la vez también pensé en que había una persona muy especial que llevaba la revista digital de Anatomía de la Historia, que es José Luis Ibáñez, y le planteé a mis socios, en aquel momento éramos 3, que apareciera y entrara en escena José Luis. ¿Por qué razón José Luis? Que antes he dicho que es el alma mater de la editorial. Porque José Luis es una persona que había trabajado en la Enciclopedia en Carta, ha trabajado con los grandes, trabaja en Santillana, había trabajado anteriormente con Nautilus, y en ese momento pues yo pensé que era una persona que podía hacer esa función que ahora llaman searcher, o esa función de buscar autores y a la vez ser un referente editorial y de ser un editor de raza, que creo que es lo que hace que una editorial se mantenga. Y así fue. Y en ese momento se confluyeron todo en este ojo
que es un logo, me parece fantástico, hecho por Silvano Grosser, que me parece excelente, es un punto, y en ese punto de encuentro nos encontramos 4 personas para crear una editorial digital. Y ese punto de vista y editores se creó en ese momento. Llevamos 2 años y medio, si no recuerdo mal, ¿no, Luis? 2 años y medio. Y en esos 2 años y medio también nos dimos cuenta, que creo que es de lo que hablarás tú también ahora, brevemente lo voy a exponer, que creíamos también en lo analógico, en lo de siempre, en el papel. Porque, bueno, lo digital existe, pero ¿por qué no una editorial también podía apostar por el papel? Hacerlo a la inversa. Y eso fue lo que decidimos, y hoy estamos dando el pistoletazo. Qué mejor que con 2 autores tan distintos y tan interesantes ambos, porque a mí eso es lo que me parece interesante en una editorial, que tenga un equilibrio en ambas partes, ¿no? Y eso nos parecía muy llamativo, y estos 2 títulos os lo aconsejo a todos, porque son 2 títulos excelentes. ¿A buen precio? A buen precio, a buen precio, sí señor. Esto Luis Librero tiene que aportar eso porque es lógico, y yo encantado también como editor. Y sin más, cedo la palabra a José Luis, que también nos contará algo más de punto de vista. Gracias. Muchas gracias, David. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, por asistir a la convocatoria. Gracias, Ramiro, por lo que has dicho, por dar la impresión de que todo esto es obra mía. Yo se lo agradezco, pero vamos, si no llega a ser por el equipo que formamos, desde luego esto no tendría ningún sentido, eso está claro. En la primavera de 2013 salió al aire una editorial a la que sus 4 fundadores habíamos decidido ponerle de nombre Punto de Vista Editor, que llamamos. Han pasado desde entonces 2 años y por fin nos presentamos en Madrid, después de que hace unos meses lo hiciéramos en Valencia, con motivo de la publicación de nuestra primera obra analógica. Yo lo llamo así, analógico. John America en la cultura del rock, de Justo Serna y Alejandro Lillo, era aquella obra. Y digo, sí, analógica, en papel, para que nos entendamos, ¿no? Porque nuestros libros salen a la venta en formato digital y poco a poco van apareciendo en el formato convencional, ese que acumula siglos, de que hemos hablado ya, y al que muchos no se atreven a renunciar. Pero hablemos de libros, de lectura, dejemos el fetichismo del soporte al gurú de uno y otro lado, ¿no? No obstante, antes me gustaría decir algo. Uno puede perderse auténticas obras de referencia si se niega a la lectura digital. Yo lo dejo ahí, ¿no? Y bueno, hablemos de libros, ¿no? De los que, de Punto de Vista Editores, se edita en coedición con Siles y que acaba de publicar ahora mismo en formato analógico. Inmaculada Lafuente y José Manuel Echado son sus autores. Y han venido, aunque no solo, a hablar de su libro, que es a lo que se suele venir a este tipo de actos, ¿no? Lo que hemos querido, Marcial Pons, en este Templo de la Cultura, en el corazón de Madrid, y Punto de Vista, es que hoy aquí se hable de libros, de su escritura, de su edición y de su lectura. Inmaculada Lafuente es escritora y periodista, y ha estado vinculada profesionalmente al país desde 1977 hasta 2012. Es Premio Nacional de Periodismo, y se ha especializado en ensayos biográficos de mujeres de la generación de la Segunda República y de la posguerra. Biógrafa consumada de María Molinares, es autora, además, de la novela Años en fuga, y de Mujeres de la posguerra, de Carmen Laforeda Rosa Chacel, Historia de una generación, de inmediata reedición por parte de Siles. Por su parte, José Manuel Echado es también escritor, ha sido músico de rock, editor de fanzines, anticuario y negro literario. Negro literario, sí. Lo dice él. Es una palabra que no me gusta, ¿eh? A mí me parece bastante convincente, ¿no? Es decir, tú le dices a alguien negro literario, ya no es más. Si tú le dices que escribe para que otro se enriquezca, no queda claro. Se enriquezca o es despectivo. Es que la raza y el color, lógicamente... Es despectivo de las 2 maneras, para el escritor y para la raza. Bueno, lo dejo ahí. Como él mismo se ha definido a sí mismo como negro literario en alguna ocasión, ¿verdad? Se ha dedicado fundamentalmente, y esto es mucho más importante, que haya sido negro literario o haya sido músico de rock, incluso, al ensayo histórico y político, aunque también escribe narrativa, artículos periodísticos y teatro. Como investigador ha recuperado la obra de Vicente Blasco Ibáñez, Crónica de la Guerra Europea de 1914, con un amplio resumen y estudio publicado en 2014 con ocasión del centenario de aquella Primera Guerra Mundial. En cuanto a su trabajo como dramaturgo, ha estrenado adaptaciones de Luces, de Bohemia o Cabaret.
Bueno, gracias a todos por estar aquí, muchas gracias, y os dejo con los verdaderos protagonistas de este tipo de actos, que son los autores. Os dejo con José Manuel Echado. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por venir. Pues ya, lo primero no tengo que hablar de mí, pues ya me has hecho la reseña, y hoy, bueno, voy a hablar de un libro mío, que es mío, no es de Negro Literario, que es este Traidores que cambiaron la historia, que es un libro que tiene una pequeña historia. Ya fue editado y publicado hace unos años por una editorial que lo editó bastante bien, se publicó, recibió buenas reseñas, y en un mes la editorial quebró y se acabó el recorrido de este libro. No quebró por culpa de mi libro, lo llevaban fatal. Y es algo muy frustrante, porque tú haces un trabajo de investigación y de escritura y que se queda en el limbo durante años por una mala gestión editorial, pues es una pena. Por eso, lo primero de todo, yo estoy muy agradecido a Punto de Vista y aquí a mis dos colegas por haber vuelto a la vida este libro, que además lo he actualizado un poquito y he añadido algún traidor de última temporada. El libro en sí, bueno, yo hablo fundamentalmente de dos cosas. Hay una pequeña introducción en la que hablo del concepto de traición, como es lógico, para definir un poco el tema del libro. Y luego, pues lo fundamental son historias de traidores, de personajes que de algún modo se pueden considerar traidores. Un concepto que es muy resbaladizo, y yo además en mis libros en general procuro adoptar puntos de vista no convencionales. Me consta, ¿verdad? Sí, de hecho durante el proceso de edición discutíamos a veces sobre el asunto. Bueno, la traición, como casi cualquier concepto en política y en historia, es muy relativa, depende sobre todo de los resultados del asunto, ¿no? Yo hace unos años publiqué un libro, La globalización del miedo, que hablaba de terrorismo, y al hacer la definición de terrorismo desde un punto de vista, digamos, semántico, pero también político y jurídico, lo más curioso, lo que me sorprendió, es que la conclusión es que terrorismo es cualquier cosa. Lo que diga la ley. Incluso la Patriot Act de Estados Unidos, si le quitabas la paja y el relleno, quedaba terrorismo es terrorismo. Lo cual en derecho no tiene mucho fundamento. Con la traición pasa algo parecido. La traición depende de cómo te salga y de quién escriba tu historia. Puedes acabar muy mal o puedes convertirte en un padre de la patria a partir de una traición. Por eso los personajes que he incluido en el libro, pues a mucha gente le chocarán. He metido algunos que son los típicos, ¿no? Judas o el conde Don Julián, pero también he metido a George Washington, a Simón Bolívar o a Francisco Franco, porque son personajes que lo que cometieron fue una traición. Si les hubiera salido mal, habrían acabado ahorcados o fusilados y no se hablaría de ellos como patriotas o como libertadores. Yo esto lo he hecho en parte de un modo deliberado, pero también buscando un poco la provocación. Que el lector, al leer este libro, se plantea un poco algunas cuestiones. Yo siempre que escribo procuro excitar el sentido crítico, porque yo no me gusta aceptar las verdades como me las dan, masticadas y tal. Esto está bien, esto está mal, no, espérate, vamos a verlo con más detalle. Pues bueno, esto es básicamente lo que os puedo contar de este libro. Tampoco quiero destriparlo mucho. Es un libro que he intentado que sea ameno y divertido, como siempre que escribo. A mí no me gustan los tratados eruditos ni pesados, porque creo que se hacen aburridos. A mí me gusta escribir en un tono más divulgativo. Yo soy más de Isaac Asimov que de Aristóteles. Entonces, bueno, pues este es mi libro. Espero que os guste. Y espero que se venda muy bien en beneficio de todos. Y ante todo mucha calma. Y bueno, pues eso es todo. Si luego hay alguna pregunta o algo, yo estoy encantado de responder. Y os dejo con mi compañera. Pues tomo el relevo. Buenas tardes otra vez, 2 veces. Espero ser breve. Como mi compañero, pero bueno, me lo traigo un poquito escrito por si acaso, para no irme por los cerros de Úbeda,
porque este libro, como he comentado alguna vez con alguno de vosotros ya, es un libro que en cierto modo se ha hecho casi solo, pero también es un libro que en el fondo es rabiosamente personal. Se ha hecho solo porque no sabía que iba a terminar siendo un libro y tampoco sabía que se iba a titular, que iba a tener por título este título de las republicanas burguesas, que a mí me encanta, pero que sé que en algún momento puede resultar provocativo, transgresor y en cierto modo paradójico. Pero bueno, yo creo que el título y el libro tenían que encontrarse. El título yo ya lo tenía en la cabeza desde hace unos años, desde que empecé a estudiar la Segunda República, y aunque fuera en relación con las mujeres, y era cuestión de que surgiera el momento, y el momento se llamó José Luis Ibáñez Salas, que sí, que hace 2 años pues me propuso publicar para Punto de Vista, y yo pensé que este libro estaba pidiendo una editorial. Y como sabéis, se trata de una selección de 14 retratos o biografías de mujeres relevantes de la Segunda República, de la veintena de retratos que creo que he publicado en la revista Clarín, revista que es de Oviedo, no es el suplemento, como muchos sabéis, no es el suplemento de Clarín Argentina, y realmente pues también al pasar de la revista al libro, pues ha habido también que adecuarlos, que revisarlos, que actualizarlos, que añadir alguna cosa, y sobre todo que darles un cuerpo de libro, ¿no? La verdad es que cuando escribí la primera semblanza, que fue la de un personaje muy querido para mí, que es Constancia de la Mora Maura, pues ni siquiera pensaba que iba a seguir escribiendo más artículos de este tipo para Clarín, ni que esto algún día sería un libro. Pero bueno, así es la vida, que te va dando sorpresas, y en este caso una sorpresa agradable. Como digo, todo empezó con Constancia de la Mora, porque a raíz de publicar su biografía, pero que compartida, biografía cruzada con su hermana Marichu, que es La Roja y la Falangista, 2 hermanas en la España del 36, se titulaba, pues el personaje de Constancia, de Connie, como la llamaban familiarmente, seguía interpelándome. Cuando se publica un libro, pues a veces queda el eco, ¿no? El eco, una necesidad de explicar aún más el personaje, que en el fondo no es añadir más, sino sintetizarlo, o que, bueno, pues eso, o sea, que quería seguir escribiendo de Constancia de la Mora. Y más porque yo veía que Constancia de la Mora concitaba afinidades, rechazos, que para algunos era un icono, era una mujer que saltó, que hizo una gran pirueta vital, que saltó de la holgada vida que tenía de ser la nieta de Maura a una republicana de izquierdas, y bueno, y a partir de ahí ya sabemos todos cómo acabó la historia esta reciente, que aunque yo no relaciono como causa y efecto Segunda República y Guerra Civil, pues el caso es que van seguidas. Y bueno, entonces yo quería escribir de Constancia, y entonces yo propuse a José Luis García Martín de Clarín, que si quería que él escribiera, porque bueno, aunque yo en ese momento trabajaba en El País, pero necesitaba más espacio, o sea, no tenía que saltarme el tema informativo. Entonces Clarín era la revista ideal, que es bimensual, y además José Luis García Martín pues me dijo que le parecía muy interesante Constancia de la Mora, o sea que estupendo. Vino rodado, escribí lo de Constancia de la Mora, y pensé que no iba a escribir más de estas mujeres. Bueno, ya había escrito en Mujeres de la Posguerra, pero después se me cruzó unas nuevas publicaciones sobre Zenobia Camprubí. En concreto me puse a leer los diarios de Zenobia Camprubí, y entonces, aunque es cierto que es un personaje muy conocido, que todos sabemos
lo importante y trascendental que fue para Juan Ramón, que todos sabemos que Juan Ramón pues, probablemente como un marido a la antigua usanza y un señorito andaluz abusó de ella. Sin embargo, yo estoy convencida de que Zenobia era tan fuerte y tan firme que realmente era todo lo contrario de una mujer sumisa. Entonces, motivada por eso, escribí el nuevo artículo para Clarín y bueno, pues luego medio año vino Rodoreda, en fin, que cuando me quise dar cuenta tenía 12 o 14 señoras y pensé que eso merecía un libro. Entonces, ya os he explicado cómo surgió el libro en cuestión. ¿Y por qué burguesas? Bueno, pues porque algunas son burguesas de libros, burguesas y republicanas de libro, quiero decir, pues como la propia Constancia de la Mora, o Isabel Oyarzábal de Palencia, pero claro, Isabel Oyarzábal de Palencia muy distinta a Constancia de la Mora, porque era una burguesa culta y de actividad incansable, periodista, escritora, antropóloga, como era socialista también le interesó el trabajo social, se hizo inspectora de trabajo, y en fin, y después en la guerra, como sabía idiomas porque era bilingüe, pues fue nombrada, creo que es la primera mujer nombrada embajadora en circunstancias muy terribles de los países escandinavos en concreto. Bueno, entonces otras no son tan burguesas, o sea, claro, entre 14, pues por ejemplo Josefina Carabias, que nació en Arenas de San Pedro Ávila, es una localidad con un perfil rural en aquella época, era hija de unos propietarios rurales, se podría decir. Es decir, venía de una familia, bueno, pero de la burguesía rural. Y en cuanto a María Moliner y su hermana Matilde, eran hijas de médico y tuvieron servicio de cuando eran pequeñas, pero cuando el padre se marchó a Argentina y no se supo más de él, pasaron por muchas penalidades económicas. Ahora bien, en ningún momento renunciaron las hermanas Moliner a ir a la universidad, ni ellas ni su madre, porque estudiar estaba en su ADN. Es decir, y mira que era fácil en esa época, estamos hablando en la primera y segunda década del siglo XX, y siendo mujer y teniendo problemas económicos, no estudiar, pues las dos universitarias. Entonces, bueno, no quisiera extenderme mucho, pero bueno, al unir republicanas y burguesas, está claro que yo pongo el foco pues no en las clases populares que saludaron la llegada de la Segunda República, sino en las clases medias y cultas que la apoyaron y que alentaron desde los periódicos y las tribunas culturales la modernidad. Las clases progresistas, en definitiva, que valoraban la educación y que permitieron que sus hijas, y no solo sus hijos, estudiaran. La clase social, que aunque leyera a Galdós, no se identificaba en absoluto con la España galdosiana, sino con esos vientos de laicismo, de modernidad y de libertad que traía la institución libre de enseñanza. Esa España que necesitaba engancharse de una vez al tren de la modernidad. En ese sentido, para mí la Segunda República, que no la vamos a, muchísimo menos a debatir aquí, que tiene muchas fases, que es un periodo de 3 años muy intenso, para mí el enfoque que a mí me interesa estudiar no es el que se limita a relevar a una agotada monarquía predemocrática entonces, sino a impulsar reformas. Reformas para las mujeres, como la del derecho al voto que lideró Clara Campoamor, y otras reformas. Yo creo que para ir terminando, yo quisiera repetir unas palabras de Maruja Mayo que dijo en una entrevista que le hicieron cuando volvió a España del exilio en 1977. Y leo, porque yo creo que es un poco mi misma idea. La noble república burguesa, fundada por prohombres de aquella hora y que tanto hizo por la cultura, el arte, la ciencia, la justicia social,
había nacido en un momento anacrónico y desarmada, mientras a nivel mundial se preparaban mayores conflictos. Es decir, anacrónico porque realmente la República lo que pretendía era reformar de una vez lo que no se había reformado antes, hacer las revoluciones pendientes, las revoluciones culturales, educativas, sociales, el salir de la caspa. Y a la vez desarmada, porque era gente de ley, de orden, gente que por eso, venía a decir Mayo, se encontró que no podía controlar todos los movimientos y vaivenes en su contra que pulularon alrededor y que provocaron además esas resistencias que a la vez los que estaban tan esperanzados en la República tuvieran prisa e hicieran movimientos que quizás pusieron en riesgo también a la propia República, pero bueno, eso ya es otro tema. En fin, por seguir con el libro, como he dicho, son 14 mujeres, las he dividido en 4 capítulos y más o menos para sintetizar las primeras, que son Constancia de la Mora, Carmen de Zulueta, Isabel de Oyarzábal, etc. Hay un tramo de mujeres que realmente fueron al exilio, otras como Josefina Carabias, Tudoreda, que realmente siguieron profesionalmente a tope. Rodoreda, el exilio le sirvió para crear su estilo de narradora fantástica. Y luego hay un final de mujeres que se quedaron en el exilio interior, como pudo ser María Moliner, Matilde Ucelay, la primera arquitecta, con título de arquitecta, y otras, la bibliotecaria María Brey y Matilde Moliner, hermana de María, que era profesora. Voy a terminar ya, porque además es que bueno, voy a beber, porque me estoy ahogando. Quería acabar poniendo este ejemplo de esta relación entre republicanas, burguesas, cultas, que uno de los proyectos o de las apuestas más importantes de la Segunda República, como sabéis muchos, fue la apuesta cultural. Y en esa apuesta cultural, uno de los proyectos más significativos fue la creación de las misiones pedagógicas, cuyo objetivo era llevar los libros y la cultura a los pueblos. Porque no podemos olvidar la diferencia brutal que había a principios en la primera década y en la segunda década del siglo XX entre los mundos urbanos y rurales. Entonces no hay que olvidar tampoco que a principios del siglo XX el analfabetismo era del 70%. Entonces todos estos burgueses que querían reformas, que querían la modernización de España, pues lógicamente se sentían comprometidos en transformar las cosas, en regenerarlas. Y entonces María Moliner, bibliotecaria entonces, se involucró a fondo y recorrió la periferia valenciana para crear bibliotecas rurales y escolares, pero que en realidad en el fondo venían a ser no lo mismo, pero eran bibliotecas que estaban normalmente. Es muy divertido cómo ella iba buscando un bibliotecario o bibliotecaria que se quisiera hacer cargo de los libros que llevaba, y normalmente eran los maestros. Entonces se hacían cargo en las escuelas de los lotes que llevaba, lotes de libros que no los regalaban, sino que eran en depósito, y tanto los adultos como los niños podían acceder a esos libros, y cuando se acababan, pues
iban con otros y esos iban a otros sitios. Bien, pues quiero terminar con unas palabras de María Moliner, porque creo que representa un poco el espíritu de mi libro y el espíritu de estas mujeres. María Moliner se dirige en unas instrucciones que escribió en 1937, instrucciones para el servicio de las pequeñas bibliotecas, que en el fondo iban dirigidas a estos bibliotecarios que no tenían carrera ni oposiciones, sino que los había ido cogiendo a lazo en los pueblos para decir aquí vamos a traer libros porque no puede quedar nadie sin libros, etcétera, etcétera. Entonces decía ella, no, amigos bibliotecarios, no. En vuestro pueblo la gente no es más cerril que en otros pueblos de España, ni que en otros pueblos del mundo. Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento y cómo invariablemente responden. Eso es lo que nos hace falta, cultura. Pues eso, cultura. A seguir leyendo. Muchas gracias a todos porque la verdad es que vais viniendo, vais viniendo todos. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta a los autores. Salva. Yo tengo que hacer una. Esta va dirigida, bueno, primero agradeceros la exposición y la generosidad en explicarnos el libro o los libros. Pero me preguntaba Inmaculada porque algo que me ha preocupado siempre es el estado de la cuestión que hubo en la República sobre el sufragio femenino y la lucha entre Victoria Kent y Campoamor. ¿De alguna manera recoges algo o estas mujeres? No, porque es que estas mujeres, como he dicho, es un libro que se ha ido haciendo él solo, no había premeditación ni intencionalidad, y entonces son mujeres que son representativas porque tocan muchas profesiones, pero no hay una intencionalidad de explicar, digamos, el contexto lo llevan ellas, pero no se añade el contexto. Entonces ese tema no se aborda. Lo que pasa es que yo creo que el tema ya de Victoria Kent y de Clara Campoamor es un tema que hoy día lo vemos de otra manera, que entendemos que la que ganó, por decirlo así, la que tenía razón era Clara Campoamor, que yo creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo, que eso no quiere decir que Victoria Kent fuera una machista, pero que tenía otra perspectiva, que no era la adecuada ni la que se le estaba pidiendo en aquel momento. Y que además, por otra parte, pues Victoria Kent no es que no quisiera el voto, porque realmente ella también quería el voto. Lo que pasa es que tenía miedo, la responsabilidad esa de Estado le hizo pensar que el voto en manos de unas mujeres no suficientemente, es decir, en una situación de desigualdad histórica y educativa, y en manos del confesor o del marido, que probablemente iba a ser manipulado. Y bueno, en cierto modo ocurrió así porque en cuanto tuvieron el voto vino lo que se llamó el bienio negro, pero que realmente se seguía llamando republicano el gobierno, pero era en contra de todo lo legislado en el primer momento. Pero bueno, son los riesgos de la libertad, es que al final tenía razón Clara Campoamor. Sobre esto del sufragio hay algo curioso, y es que cómo se nota que todos los historiadores, o la inmensa mayoría de los historiadores, o muchísimos de los historiadores, eran hombres, eran varones, porque uno hasta hace poco no lee el sufragio universal masculino, ¿verdad? Cuando desde que en 1890 se instaura por primera vez de forma definitiva el sufragio universal, el sistema acababa ahí. Ahora ya tenemos más cuidado y añadimos masculino. En mis libros lo pongo así. Me consta. Sí, pero hasta hace poco no era habitual. De hecho, yo ahora que estoy revisando
historiografía un poquito más antigua, de los años 80, de cuando aquel señor y yo estudiábamos juntos, veo que la palabra masculino casi no aparecía, ¿no? Como si te toparan de repente, y dice, como si hasta el año 1931 no nos hubiéramos dado cuenta, y va, si las mujeres no votaban. Claro, es curioso. Si era universal. Además se dio la paradoja que en esas elecciones sí que podían ser elegidas, Sí. Se hizo una ley para que pudieran ser elegidas, por eso se presentaron algunas Sí. a las elecciones y no podían en cambio elegir. Era de 1890, sí. Claro. Eran elegibles, pero no eran electoras. Yo acabo de releer, que hacía mucho que lo había leído, el diario de Zenobia Camprubí, y me llama mucho la atención que ella no se cuestione en absoluto su papel junto a Juan Ramón Jiménez, es decir, el rol de género. Es decir, podía ser una mujer avanzada en otras cosas, pero eso no me parece que se lo cuestione en absoluto, mientras que en el extremo opuesto, Carmen Baroja, en esa autobiografía, bueno, que se publicó póstumamente, es muy consciente de la discriminación que ha sufrido. Constancia de la Mora me da la impresión de que tampoco se lo cuestiona mucho, aunque se ve a sí misma como republicana, pero no cuestiona demasiado su papel como mujer. ¿Cómo completarías este retrato, tú que las conoces mejor? Pues bueno, empezando por Constancia de la Mora, cambia, es que Constancia de la Mora se hace republicana de la noche a la mañana, pero a partir de la experiencia, es decir, a partir de, es un clásico, pero a partir de un primer matrimonio un poco estúpido, porque era por la necesidad de casarse pronto, pero que es un mal matrimonio, entonces ella necesita renovar toda su existencia y venirse a Madrid a trabajar, que empieza a trabajar con Zenobia, precisamente, y en arte popular, y entonces a la vez ella siente la emoción, la esperanza de la República, que va a traer leyes, que va a renovar a España y también va a renovar su vida. Entonces, el tema de Constancia es que quiero decir que no profundiza, porque realmente ella, aunque era una mujer culta porque era de clase alta, había ido a colegios, etcétera, etcétera, no era analítica, es decir, no era una intelectual. Entonces yo creo que primero se hace efectivamente republicana, después se hace del Partido Comunista, que eso ya le da un sesgo un poco de conversa, y yo creo que en su libro, El doble esplendor, sí que ella va acercándose a un feminismo muy moderado, sobre todo porque es un libro que gusta mucho a las feministas norteamericanas, porque ven la liberación de una mujer española en unas circunstancias de tanto oscurantismo. En el caso de Zenobia es que yo, ahí voy a discrepar contigo, Laura, y con mucha gente, porque es que yo veo que Zenobia era mucha Zenobia. Entonces yo creo que Zenobia sí que es verdad que no se cuestiona su situación con Juan Ramón y que en cierto modo la asume, pero yo creo que la asume porque ella, primero por las circunstancias también un poco históricas, de que ella no se ve separada de Juan Ramón. No se plantea el ahí te quedas porque eres un plasta y un neurótico y yo me tengo que... Sino que ella, yo creo que sí, que es verdad que concilia, pero porque era una mujer muy fuerte que tenía las ideas claras y yo creo que, aunque no las tuviera tan claras, pero yo creo que yo no la puedo ver, es una mujer muy contradictoria, es otro caso como Lejárraga, que dice, bueno, hay que escribir una novela o dos, porque ¿qué le pasó a Lejárraga? Pero bueno, volviendo a Zenobia, yo creo que Zenobia era una mujer que tenía negocios, alquilaba pisos a estudiantes norteamericanos, traducía, conducía un coche en aquella época. Era una mujer que ella se consideraba moderna. ¿Qué pasa? Que con Juan Ramón pues no le ponía límites. Pero a la vez que no le ponía límites, yo creo que no se sentía del todo invadida. O
Solo al final, cuando prácticamente no se podía casi curar el cáncer que tuvo, porque Juan Ramón la necesitaba y no podía estar sin ella, pero ella, por ejemplo, amiga de Constancia de la Mora, aunque luego se enfadaron por cuestiones, porque Constancia era más radical, era comunista, y la otra era moderada, republicana moderada. A ver, en 1933 o por ahí, Zenobia se va más de un mes de viaje, ella sola, a visitar a Constancia de la Mora a Roma y a su marido. Luego se van a Niza, van a la casa de Lejárraga. Es decir, que sí, que ella se buscaba sus subidas. Y entonces lo que pasa es que es verdad que, claro, ya, ¿y por qué no se lo cuestionó? Es que pues no se lo cuestionó porque yo creo que se consideró que era un equipo. Y luego la otra que me habías dicho... Carmen Baroja. Carmen Baroja. Que lo cuestiona totalmente. Sí, es que yo creo que eso es una cosa un poco... un libro no posterior, bueno, aparte que salió posterior, pero yo creo que ella hace el recuento de su vida y lo que está haciendo es decir, bueno, yo, que podía haber tenido la misma vida dedicada al arte que mis hermanos, no he podido hacerlo porque he estado aquí, sí, me han dado una educación diferente a la de la mujer media, y estoy en contacto con el arte, pero yo como madre de familia y como señora que me debo dedicar a mi marido y casada y tal, no he desarrollado mi potencial. Entonces ahí hay mucha amargura y claro, hay mucha lucidez. Bueno, tengo que agradecer que aquí están saliendo ya nombres para otro libro. Ha salido Baroja, ha salido Lejárraga, ha salido Ken, Campoamor, yo ahí lo dejo. Yo sé que cuando alguien habla sobre biografía de mujeres, me consta como editor que soy, como alguien que se preocupa de lo que se lee, de lo que se compra, todos enseguida ponemos mucha atención porque hay precariedad, ¿no?, en ese asunto, aunque cada vez menos. Pero bueno, también tenemos un libro sobre traidores, ¿no? Nadie se le ocurre plantear ¿por qué está George Washington en el libro? Que es una cosa que yo me pregunté cuando lo vi al principio, antes de leerlo, dije, ¿qué pinta George Washington? Y cuando lo leí dije, coño, tiene razón, y perdón por el exabrupto. Y sí que tiene razón. Ese tipo de cosas, quiero decir, por hacer un poco... Yo quería preguntar si hay unanimidad con algún traidor, porque has dicho que depende un poco de cómo le fuera, ¿no? Es decir, hay uno que decimos, este es un hijo de puta, le mucho cuidado. No, unanimidad nunca hay en nada de la historia, porque siempre depende de cómo se cuente, ¿no? Pues como dice José Luis, claro, George Washington en Estados Unidos difícilmente le puede defender como un traidor. Aunque bueno, si puede defender a Abraham Lincoln como cazavampiros, bien, es posible. Pero bueno, yo me basé sobre todo en este caso en un concepto legal también un poco provocador. Efectivamente, George Washington y sus compañeros del Independence Hall, etcétera, pues son traidores a la corona británica. Y otra cosa es que la rebelión les salga bien. Cuando te sale bien una rebelión, eres un héroe y eres un padre de la patria. Reescribes la historia. O te la reescribes. Ni siquiera la reescribes, la escribes. Desde la primera página ponen tu cara a las monedas y en los billetes y eres un héroe. Esto se puede trasladar a cualquier otra situación. Por supuesto hay una intención un poco provocadora, pero no deja de ser un traidor. Legalmente, Washington, por poner este ejemplo, pues sí, lo era un traidor de acuerdo a las leyes británicas de la época. Sobre el consenso de alguna traición, se podría decir, quizá el traidor por antonomasia de la cultura occidental es Judas Iscariote. Pero, por supuesto, aquí no me limito a contar su historia, hago el análisis provocador, que tampoco es muy original, porque ya se había hecho antes, que a fin de cuentas sin Judas no hay cristianismo. Entonces, ¿realmente es un traidor o es un instrumento interesado de un dios manipulador? Bueno, eso ya cada lector que llegue a la conclusión que quiera. No te rías, Ramiro, porque el dios bíblico es muy complicado, no hace nada derecho. El libro es tan provocador como su autor, que el único traidor paradigmático que existía hasta ahora es que es sobre el único que duda. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no?, del interés del libro. Así que bueno, en definitiva en historia yo creo que no hay nada seguro, es según se cuenta el relato. Pero ha evolucionado el concepto de traición en cualquier caso, es decir,
no es lo mismo pensar que Bruto fue un traidor, que igual, pues, como es la historia, es bastante transparente, luego pensar de qué forma fue Bin Laden traidor. Bueno, es que Bin Laden ¿Qué es más complejo? Bin Laden no es un traidor, es un activista. Un activista que además acaba mal, pero no es un traidor porque él, digamos que él no defrauda la confianza puesta en él. Él simplemente está en contra de un determinado estado de cosas y se rebela a su manera brutal, pero bueno, los estados siempre se asientan de forma brutal. La diferencia está en que consigas asentar un estado o no. Si lo consigues, insisto, eres un padre de la patria y un héroe. Si no lo consigues, eres un terrorista o un villano. A Bin Laden le tocó el papel de villano y creo que afortunadamente, porque el modelo de estado que propone me pareció una auténtica mierda. Pero podría haber tenido éxito, o podrían tener éxito sus sucesores. Pero Bin Laden no era un traidor, era otra cosa. Pero Bruto no triunfó, se mató y... Bruto, claro, Bruto sí fue un traidor, además un traidor en un sentido muy amplio, porque no solo fue una traición política, fue una traición a un amigo, un padre adoptivo. Lo que pasa es que Bruto salió perdiendo en la guerra que hubo civil después, y claro, eso te hace quedar mal ante la historia. Tenía usted una pregunta. Bueno, yo lo de Bruto he leído hace poco que había alguien más, al parecer, que fue más traidor que él, ¿no? Sí. Y que le motivó el tema de que él empezara el complot. Que era un complot como más grande de ciertas élites. No era solo Bruto, pero no te quería preguntar sobre eso. Bueno. Lo has metido ahí, lo has metido en el libro, de Bruto, entonces. Sí, por supuesto. Vale, pues ya. ¿Aparece Fernando VII? Eso le iba a preguntar. Pero bueno, ya ese es el consenso. No, es el Zenón, dicen, pero últimamente también está controvertido. Entonces yo quería saber, esa era mi pregunta, que no la has excluido porque sí, o porque no se te ocurrió, o porque pasa como Washington, que estamos en España. Bueno, Fernando VII va a salir en un libro que vamos a hacer pronto, que es un libro sobre tiranos, que es otro concepto también, como siempre, muy resbaladizo y muy opinable. No le he metido aquí como traidor, porque bueno, siempre se puede, ¿no? Pero, entre otras cosas, hay que estar atentos al título. Es traidores que cambiaron la historia. Es decir, tiene que haber una traición y que la traición tenga un efecto considerable, como mínimo, sobre la historia de un Estado. Algunas tienen un efecto incluso mucho más amplio, ¿no? Porque se podría haber puesto, como ejemplo de traición, se me ocurre a Napoleón cuando se larga de Egipto dejando ya su ejército. Eso es una traición en toda regla y los deja ahí vendidos en manos de los ingleses. O lo que hizo MacArthur en Filipinas, que se va todo chulo diciendo volveré, pero se larga y deja todo su ejército en Filipinas en manos de los japoneses. Pero eso ninguna de esas dos traiciones cambia la historia. Por lo tanto, ese es el tipo de traiciones que no he incluido. O hablando de mujeres, pensé en una que estuve a punto de incluir, pero no lo hice, que es la de Malinche o Malinche, la doña Marina de Cortés, que en México se la tiene como la traidora que facilitó la conquista. Pero yo personalmente, viéndolo desde el punto de vista de ella, no la considero una traidora. Es una mujer que se la regalan a una panda de facinerosos extranjeros, como si fuera una perra. ¿Qué lealtad debía ella al imperio azteca? Yo creo que ninguna. En todo caso se podría haber metido a Moctezuma, que fue un cobarde que sí dejó vendido a la Confederación Azteca. Pero bueno, hay que hilar fino a veces, entonces tampoco puedes, la extensión del libro, hay obligaciones editoriales, no puedes meter todo lo que quisieras porque al final sale un toche. Y... me he reído cuando he dicho lo de Facinerosos porque cuando yo leía el libro tenía que hacer verdaderos esfuerzos, algunas veces no los podía reprimir y se los dejaba, ¿verdad? Y él me decía, no, es que es un facineroso, bueno, tú eres el autor, yo no firmo el libro, y yo el libro no lo he firmado, ¿eh? Muchas veces la gente dice, es que tú vas a publicar eso, no, perdona, lo has publicado, Sí, me acuerdo de una que tuvimos sobre Napoleón precisamente, que yo le defino como un militar incompetente. Claro, yo decía, güey, pero todo el mundo ha dicho toda la vida que dice, pues para mí es un torpe, digo, pues si para ti es un torpe tú eres el que lo dice. Hay que respetar siempre a los autores, conviene, ¿verdad? Pero yo agradezco la opinión del editor que siempre... Aunque no le hagas el menor caso. Pero yo te argumenté. Sí, no, además estaba muy bien argumentado, ahora no recuerdo, pero yo creo que fue un poco desarmante lo que dijiste, dije, bueno, pues era eso, ¿no? Sí. Bueno, las claves de estas cosas aparecen leyendo el libro, ¿no? Pero el caso de Napoleón era evidente, perdió la guerra, ya está.
¿Alguna pregunta más? No, iba a decir eso, que si solo hay hombres traidores de la princesa. No, hay algunas Aparte mujeres. Pero, vale. Yo no me meto. El problema de la historia, tal como se ha escrito hasta ahora, Que no han cambiado nada, porque no tenían poder. Claro, no es que no haya mujeres, pero la historia no cuenta lo que han hecho, no se les ha dejado espacio, entonces es difícil. Yo tengo un proyecto de libro sobre mujeres científicas que me está costando mucho encontrar la documentación, porque claro, no hay casi nada. Mujeres científicas de la antigüedad, ahora hay un montón, afortunadamente. Y luego, pero bueno, vas escarbando y van saliendo. Pero cuesta mucho porque no es que no estuvieran, pero se las ha borrado. La historia tal como la concebimos, sobre todo en Occidente, es una historia de reyes, de espadachines y generales. Y de vez en cuando te meten algún artista o algún científico. Y siempre son hombres, pero es porque Luego está tenían todo fácil. luego está la que cuentan vacas. Hay una historia que cuenta vacas, ¿verdad? Para los que hemos estudiado historia sabe a lo que me refiero, ¿no? Y sacos de harina y quintales métricos. Ahí estaba otra también, que no solamente hay espadachines, está la que cuentan vacas. También. Hay un artículo en Anatomía de la Historia, por cierto, que explica todo eso. Yo os remito a la Anatomía de la Historia, la historia que cuenta vacas, de Juan Granados. Así que bueno, yo lo de las mujeres veo que a veces también hay aproximaciones muy incorrectas, como la película de Ágora, de Amenábar, que te hace una historia meliflua y edulcorada de Hipatia, que para mí es una auténtica cagada, que además desvirtúa completamente la figura de esta mujer y lo hace muy a la americana, en definitiva. Pero bueno, luego hay libros como este que lo cuentan bien, así que se equilibran un poco. ¿Ahí hay una pregunta? Bueno, una propuesta es que hagas también un libro sobre cagadas, que es interesante. Es interesante. Y otro sobre canarias. Bueno, yo quería hacer, si me permites, a Inmaculada, no sé si habrás hablado ya, a María Alejarraga la has citado, sinceramente, no sé cuál es el contenido de tu libro todavía. María Alejarra no está en mi libro. No está bien. No. Pero si tienes esa reflexión sobre estas mujeres que construyen un tiempo mental muy importante en España, aunque no tienen una acción pública muy directa, el caso de María Goiri, por ejemplo, ¿no? Que fue determinante en la educación de una manera de hacer historia, de adentramiento en la cultura popular, y todo el mundo, en fin, que lo diga un nombre, siempre le cita diciendo la mujer de Menéndez Pidal, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que una mujer que fue determinante en la vida de Pablo Neruda, por dar un salto, que tampoco es un salto, porque es una mujer del mismo tiempo prácticamente, es Delia del Carril y Iraeta, que fue una mujer que le llevó a Neruda, en fin, dentro ya llevaba su poesía, pero le llevó a Machu Picchu, le llevó al comunismo, le llevó al mundo, le llevó a otros lugares, ¿no? Incluso a la batalla, digamos, ideológica. Y sin embargo, en el caso de María Goiri, casi pues me parece que es que todos los libros que me encuentro, nadie le cita más que como la mujer de Menéndez Pidal. Y colaboradora que hacían sí los romances y tal, pero que era como la colaboradora de Menéndez Pidal. Eso siempre. Menéndez Pidal es una figura ya señera, indiscutible y tal. Sí, yo no discuto eso. Sí, yo lo que digo es que el pero papel de ella fue muchísimo más importante. Claro, pero te hacen pensar que no, que es... Para que el papel de él fuera más importante también, porque fue realmente, en muchos trazos de la historia, del trabajo que hizo Menéndez Pidal, está ella, pero por delante. Pero en fin, eso es una discusión pues eso que... yo creo que hay que decirlo. Sí, yo lo he dicho muchas veces, pero bueno. Claro. Y lo de María Lao es casi un asunto patológico. Sí, porque claro, ella misma lo dice en Gregorillo, está clarísimo. Bueno, yo creo que... Sí que es patológico, porque al final no se puede explicar, intelectualmente no se puede explicar eso. No. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y que espero que hayáis tenido un rato agradable en esta presentación, tanto de la editorial como de los dos libros de los dos autores que nos acompañan. Gracias y creo que a lo mejor nos tomamos algo ahora abajo. Sí, me parece un buen Creo. Gracias.